Esto es Corredor, el podcast de la gente que ama correr. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Estamos en un episodio más del podcast de la revista Corredor, un episodio especial porque se ha dado siempre en llamar a todos esos capítulos que se hacen de manera excepcional en un mes vacacional, como es el mes de agosto, pues especial, ¿no? Entonces, en este caso es el especial del mes de agosto del podcast de la revista Corredor. Suponemos que la mayoría de vosotros estáis de vacaciones, quizás alguno esté escuchando este episodio, porque además va a tener bastantes contenidos atemporales, unos meses después o unas semanas después de que hayan acabado las vacaciones o de que haya acabado incluso el verano, pero sin duda os va a resultar fresquito en cuanto a contenido, porque vamos a tener hoy en este episodio especial de agosto a Martín Friz, nuestro jefe, el jefe de todos, el hombre que no envejece, porque va a hablar de eso en su editorial, del envejecimiento de los atletas. Hablaremos de material y de cómo ha sido la evolución de los materiales y la tecnología, sobre todo de las zapatillas, a lo largo de la historia. No hablamos solo de las zapatillas de competiciones de los profesionales, sino también de las zapatillas que calzamos los populares. Muy interesante con nuestro experto material, con Javi Moro. Quedaos porque seguro que os va a gustar y mucho. Y después tenemos la sección de Trail, con un nuevo invitado hablando de, ya sabéis, Juan Carlos Granado, entrevistando en este caso a un invitado, a una persona que nos habla de entrenamiento de trail. Y tenemos el cierre, también especial, de Óscar Alonso, 72 kilos. Dicho todo esto, estamos a punto de comenzar, así que quedaos con nosotros. Esto es Corredor, el podcast de la gente que ama correr. Vamos a empezar con el jefe, con lo que nos tenga que contar en su editorial, Martín Friz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Pues bien, año tras año, día tras día y segundo tras segundo, envejeciendo. Pero vamos, envejeciendo bien, como hay que envejecer, llevándolo bien. Eso es lo importante. Martín Friz, que hoy nos quiere hablar en este especial del mes de agosto, precisamente del envejecimiento de los atletas, ¿no? Pero no hablamos del envejecimiento de la persona como tal, ¿no? Sino entiendo cómo pasan los años para los atletas y cómo podéis hacerlo para llevarlo mejor, ¿no? ¿Es así? Bueno, sí, efectivamente. Vamos a hablar un poco de todo. El envejecimiento biológico, físico y el envejecimiento mental que muchas veces me va a llevar hasta cómo envejecen los atletas después de haber pertenecido, sobre todo aquellos que han pertenecido al deporte de alta competición, una vez que se han retirado o nos hemos retirado del deporte de alta competición, ¿cómo llevamos ese envejecimiento atleta profesional? Que muchos de los atletas no lo suelen llevar, por lo que he visto, por lo que he oído, no lo suelen llevar muy bien. Cierto es, sobre todo por la parte mental. Venga, ¿con cuál quieres empezar tú? Bueno, yo quiero empezar con el envejecimiento. Hemos visto cómo hace muy pocas fechas han finalizado los Juegos Olímpicos de Tokio. El verano no es que esté a punto de empezar, ya llevamos una buena parte del verano y, joder, qué calor está haciendo, Luis, qué calor. Tú que has estado un poco de vacaciones, que ahora te vas a ir a las zonas de Alicante a visitar a tus padres, a visitar mucha gente y vas a pasar mucho calor, pero nuestros atletas en Tokio han pasado calor, sudor, humedad, han tenido que soportar mucho nuestros olímpicos. A mí no sé, tú todavía eres mucho más joven que yo, Luis, pero a mí me preguntan si yo he vendido el alma al diablo. Eso te lo preguntamos mucho, sí. No, ojo que no soy tan joven como tú, tan joven no soy, pero bueno, sí, un poco más que tú. Exactamente, para estar eternamente joven. A mí la palabra eternamente joven no me gusta, rotundamente. No soy un eternamente joven, me siento tanto físicamente, hay que decirlo, como mentalmente, me siento joven. ¿Y cuál es uno de mis secretos para saber cómo envejecer sin que nos afecte ni a la piel y sobre todo a la mente? Para mí el envejecer es una etapa de nuestras vidas que hay que afrontarlo, y para ello, al igual que se prepara uno para cuando te llega la edad de la jubilación, en el deporte, por ejemplo, a los deportistas nos suele llegar biológicamente el envejecimiento, porque la etapa del deporte es desde más o menos desde joven, y ya con 38 o 40 años ya te retiras de la alta competición, nos llega muy pronto.
Pero vamos, yo creo que hay que saber envejecer. Físicamente, por ejemplo, yo, por ejemplo, aconsejaría beber 2 litros de agua al día y sin pretender fomentar el alcohol, que no quiero fomentar el alcohol, yo, por ejemplo, añado a mis dietas, si tú bien lo sabes, Luis, una copita de vino todos los días. Por eso de los taninos, que es lo que a mí me gusta. Hacer mucho deporte, pero sobre todo deporte no como lo hacen los deportistas profesionales o como lo hacen Martín en la edad de máster. Hay que hacer deporte a bajas intensidades. Pues, por ejemplo, el andar, el correr, el ciclismo es más que suficiente para sentirse joven y estar joven. Una de las particularidades para sentirse joven y saber envejecer es saber ser feliz. Evadirse de los problemas que ahora mismo son muy difíciles, pero sobre todo ser muy, muy feliz. Y como no podía ser de otra manera, pues cuidar la piel con cremas protectoras, solares, utilizar visera, protegerse de sol y así evitaremos las arrugas en la cara. Pero yo no quería llegar hasta allí. Quería irme por otros cauces. Ahora bien, para saber envejecer mentalmente y con elegancia. Yo he visto que hay, por ejemplo, deportistas de élite, y no me incluyo en esa faceta de esos deportistas de élite que no saben envejecer, porque yo creo que he sabido envejecer. Desde mi retirada, Luis, del deporte profesional, yo lo tuve claro. Lo di todo cuando tenía que pertenecer al deporte profesional y ahora lo sigo dando en la categoría de máster, pero adaptándome a la categoría de máster. Pero hay que dar paso siempre a los atletas que vengan atrás, a estos atletas que han estado en los Juegos Olímpicos, a estos atletas que sueñan combatir las marcas de estos atletas como lo hemos hecho nosotros, los atletas profesionales. Pero hay atletas profesionales que se cabrean, que lo pasan mal, que dicen que si, por ejemplo, las zapatillas de ahora, si ellos las tuvieran, serían la leche, hubieran corrido mucho más rápidos. Que no vale lo de ahora también vale, hay que saber envejecer, señores atletas profesionales, esto es retirarse con elegancia. A mí esas frases que, por ejemplo, Luis, yo hacía o yo hice con esas zapatillas de cualquiera coge, si yo me hubiera dedicado, hubiera sido olímpico, que no, señores, que hay que ser elegante y cuando un atleta, un deportista, de los jóvenes que se está dedicando al profesionalismo, bate una marca, sea la mía, sea la de cualquiera, hay que decir enhorabuena y darle gracias, porque gracias a ese atleta que ha batido esa marca, se está hablando de uno. O sea que eso es ser elegante. Yo creo que hay que saber envejecer y para estar más guapos, tanto físicamente como mentalmente. Alegrarse de lo que hagan ahora mismo los atletas jóvenes. Y eso es envejecer deportivamente como hay que hacerlo. Pero una cosa que yo quería puntualizar, que nadie piense, de los que estaban escuchando ahora este podcast, ¿no? Este episodio, bien sean atletas de élite o atletas profesionales, o bien sean corredores populares, que son los que más escuchan este podcast, que cuando superemos ciertas edades y ya nuestro rendimiento deportivo baje, insisto, aunque seamos corredores populares, de participar en carreras populares, que no se piense nadie que tenemos que ser como Martín Fiz, es decir, porque tú al final sí que, lo que has dicho antes, querías mantenerte e intentar estar en la élite de tu grupo de edad, ¿no? Aún así tú no te sientes viejo, pero es decir, hay posibilidades también de oye, no sentirme viejo, no parecer que he envejecido ni física ni mentalmente, aunque tengas otro nivel, no solo de élite. Y yo, por ejemplo, te pondría otro ejemplo. Tu buen amigo Abel Antón es otro gran atleta profesional que una vez que ha llegado a esa edad, ¿no? Una edad que es bastante parecida, aunque él es un poquito más joven, ¿no? Él ha decidido tomárselo de otra manera. Es decir, él no está en el top de vuestra categoría, pero él sigue corriendo y sigue haciendo un deporte, ¿no? Que hablando, yo qué sé, haciendo un paralelismo con los atletas de élite y los atletas populares, se puede acercar más a lo que puede hacer un atleta popular a esa edad que tiene ahora Abel, ¿no? Pues sí, efectivamente. Abel Antón es uno de los atletas que ha sabido envejecer, se toma el deporte a su manera, deporte, salud, estar bien,
no matarse en las competiciones. Hay otros atletas como Martín Fitz que tiene otras pretensiones, que es, por ejemplo, batir el récord y que se los batan. Yo, por ejemplo, ahora pretendo batir los récords de la categoría máster, y cuando a mí me baten mis marcas, en el caso, por ejemplo, de Javier Fontaneda, que me lo batió hace poco el de 3.000 metros en pista cubierta, hay que hacer una llamadita y decirle: Javi Fontaneda, mi más cordial enhorabuena. Hay que alegrarse, hay que rehabilitarse y seguir luchando y seguir compitiendo, pero hay que alegrarse por lo que le hagan en categoría máster. Fíjate en la categoría de profesionales. Hay que alegrarse de lo que hagan nuestros chavales, nuestros atletas profesionales, los que han ido a los Juegos Olímpicos, los que pretenden ir a los Juegos Olímpicos, porque gracias a ellos, vuelvo a decirlo, atletas que no se saben de nada de hace 20 o 30 años, se está hablando de ellos. Hay que alegrarse de la evolución del deporte, del atletismo y de nuestros atletas. Pues sí, eso es lo más importante de todo, y eso nos va a ayudar a envejecer todavía siendo mejores personas, eso seguro. Antes de despedirte y de cerrar el editorial, sigues hablando, ¿no?, en los episodios en los que participas del podcast de Corredor, de los maratones que están por venir, los importantes de España en los próximos meses, ¿no? En esta época, esperemos, ya post pandemia, o una vez que haya pasado el gordo de la pandemia, esperemos. Y hombre, el gordo, el grande, el importante de España ahora mismo es el de Valencia, que es pronunciar algunas palabras sobre el maratón de Valencia de principios de diciembre, ¿no? Pues sí, efectivamente, como estamos en un especial de podcast del verano, quería poner un especial, hacerlo con el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, que para mí es, aparte de ser el más grande de España, es uno de los más grandes del mundo. Ahora mismo se puede codear con los maratones como voy a decirles bien claro, con el Maratón de Londres, Berlín, Nueva York, Tokio, porque ha puesto el listón muy alto, tanto en participación como en calidad de sus participantes. En marcas. Bueno, voy a hablar de él. Mira, este año el Maratón de Valencia, voy a decir el nombre entero, Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, quiere contar con 17.000 participantes, pero si no fuera por la COVID-19, todos sabemos, Luis, que estaríamos hablando ahora mismo de más de 30.000 participantes. ¿Y por qué Valencia? ¿Por qué la gente elige Valencia? ¿Por qué elegimos Valencia? Indudablemente porque Valencia es la ciudad del running. El maratón de Valencia ahora mismo está a la altura de los mejores maratones del mundo. 2:3:00, su mejor marca, su recorrido es totalmente plano, su salida, tanto la salida como la llegada, son impresionantes. Tú imagínate, recorrer, después de haber recorrido 42 kilómetros, los últimos 200 metros del maratón pasando por una pasarela como si fuera Moisés pasando por el lago del Mar Muerto. Esto sí. es espectacular. He hablado de la calidad de los participantes, tanto con chicos y no nos olvidemos también de las chicas. En lo que se refiere a la ciudadanía, la ciudadanía se ha volcado totalmente con el maratón. Son todos muy agradables y totalmente hospitalarios. Y ya si hablamos del binomio turismo y deporte, esa vinculación que hay de la gastronomía, solo hay que saber la gastronomía mediterránea, que es una de las mejores del mundo. En el mes de diciembre, la ciudad, la comunidad valenciana, Valencia, tiene mucha luz y normalmente tenemos buena temperatura para correr este tipo de carreras, el maratón. Decir Valencia, Luis, es decir running. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP está a la altura de los maratones más grandes. Y sin duda yo creo que va a seguir creciendo esa leyenda del maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, y que nosotros estaremos ahí pendientes de todo ello y atentos. Por delante nos quedan unos cuantos maratones que esperemos que se celebren todos en España y fuera de España durante todo este otoño tan poblado de carreras, y el colofón en principio en España, aunque luego está también Málaga, ¿no?, posterior justo la semana siguiente. Bueno, pero el maratón grande gordo que todos esperamos es sin duda el de Valencia, aunque esperemos que todos vayan genial durante este año. Oye, Martín, te voy a dejar también que aquí, pues eso, en mitad de vacaciones hemos al final sacado unos minutos para poder hablar, y te agradezco mucho también este rato y todo lo que nos has contado en tu editorial, que seguro que es muy útil. Gracias por todo. Y ya sabemos, para envejecer, beber, comer, hacer hábitos de vida saludable y mente sana, corpore sano. Envejecer corriendo, señores. Gracias, Martín. Corredor. Dícese del hombre o mujer que ama correr. Está ya con nosotros Javi Moro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Muy buenas. Muy bien, como siempre.
aquí ahora, disfrutando del verano. Encantados de saludarte, aunque sea en pleno verano. Tenemos que hablar también de muchas cosas relacionadas con el material, porque tú eres el responsable de material, la persona que más sabe de material dentro de Motorpress, dedicada sobre todo al mundo del atletismo y del running, porque nos vamos a hablar ahora de cómo ha evolucionado la tecnología aplicada, ¿no?, a este deporte a lo largo de las últimas décadas. Seguro que vamos a hablar de cosas de mucho interés. Venga, Javi, ¿dónde quieres empezar? ¿Dónde quieres poner el inicio de esta evolución tecnológica que tanto ha cambiado el deporte? Pues mira, realmente pues por el principio, porque hablamos siempre de las últimas novedades de zapatillas, de las últimas tecnologías, de cómo evoluciona todo, pero hubo un momento que esto no era así y realmente el calzado deportivo pues era muy básico y realmente se utilizaba solo en las canchas donde se practicaba tanto fútbol como atletismo. Si pensamos bien y nos ponemos en contexto, los atletas pues practicaban atletismo en pistas de ceniza en sus inicios y calentaban de aquella manera, con lo cual usaban unas zapatillas, por llamarlo zapatillas, o unos zapatos de piel muy bien curtidos que parecían una segunda piel y no necesitaban mucho más, porque realmente la gente no salía a rodar una hora como hacemos ahora. Practicaban su deporte específico y esas eran las zapatillas que tenían para el evento. Y si pensamos en cuáles son las dos marcas más antiguas, pues realmente nos tenemos que remontar a la marca finlandesa Karhu o Karu y Adidas, que no era en ese momento Adidas, sino que era Adi Dassler, que era un zapatero muy aficionado al fútbol, fundamentalmente al deporte, que claro, realizaba su producto totalmente a mano y artesanal. En realidad se llamaba Adolf Dassler, solo que no le gustaba que le llamasen Adolf, no sé por qué será, y lo dejó en Adi. Y Adi Dassler terminó siendo Adidas y Karu, pues marca también europea. Eran las dos grandes que manejaban el deporte mundial. ¿Pero en qué año de qué año estamos hablando? De 1906 y 1930 más o menos es cuando Adi Dassler ya era zapatero y fabricaba, no específicamente para el deporte, pero sí luego ya más tarde se convirtió en un shoemaker que llamaban específico de deporte. ¿Y el 1906 es de Karu? Sí, Karu. Wow. Realmente eran fabricantes de esquí de fondo y material para esquí de fondo. Pero claro, empezaron a hacer calzado para los esquís de fondo y terminaron haciendo zapatillas también para corredores, pues porque se las pedían directamente, pues claro, como si vas a tu zapatero y dices, hazme esto, ¿no? Pues eso es lo que hacían los atletas finlandeses en ese momento. Y tuvieron la suerte de que esos atletas finlandeses eran los dominadores mundiales del fondo y el medio fondo, bueno, ya lo he dicho, a nivel internacional. Los finlandeses voladores. Los récords mundiales, los Finns voladores, exactamente, los finlandeses voladores, y que acapararon las medallas de fondo y medio fondo pues desde finales de la primera década en el otro siglo hasta los años 70 que más o menos pues empezaron a desaparecer. Pero vamos, fueron espectaculares y claro, gracias a que ellos calzaban esas zapatillas se hicieron tan famosas, inundaron Europa, cruzaron el charco, inundaron también Estados Unidos y Karu tuvo un momento álgido, digamos, como marca, pues entre los años 60 y principios de los 90. Ajá. Yo tenía unas Karhu, cuando hacía atletismo. Todos. Sí, en mi época de atleta adolescente, que fue la única vez que hice alguna competición de atletismo en mi vida, algo mínimamente serio, y eso que era escolar, pues yo calzaba las Karhu, efectivamente. Eran todo una... todo no sé, como calzar unas Karhu era decir, soy atleta. ¿No? Sí, exactamente. Karu, que tengo el artículo completo en la revista del número de septiembre, para el que se anima a leerlo, pues fueron unos grandes innovadores. Igual que ahora son otras marcas y tenemos el foco puesto en zapatillas muy concretas, ellos inventaron muchas cosas que iremos viendo pues así. Venga, a ver, vamos a empezar, que si no nos liamos a hablar y nos tenemos un montón de tiempo. Venga. Si situamos las primeras zapatillas de correr ya para corredores normales, contamos que tiene una pequeña mediasuela que amortigua, que esto ahora que lo vemos tan normal y tan obvio, en su momento fue una auténtica revolución, ponerle entre el cuero y la suela una espuma para que amortiguase algo, que era algo increíble. Y esto ocurrió en una ciudad que tenía un maratón muy antiguo, entonces los corredores necesitaban allí cierta amortiguación para correr ese maratón. Y esto pasó en Boston. En 1960, la Trackstar es la primera zapatilla que tiene amortiguación y está como oficialmente declarada la primera zapatilla para correr, digamos, para todos. O sea, no para los atletas, sino para correr en asfalto, que te protegía. Ajá.
1960, porque luego las marcas cuentan un poco su historia y todas se quieren apropiar un poco de que nosotros pusimos el EVA los primeros y tal, pero fue la Trackstar y después vinieron Karoo con la Trampas, que también tenía gracias el nombre de esa zapatilla en nuestro idioma, y Asics con la Corsair, que pusieron una media suela ya mucho más gruesa, sobre todo la Corsair en la zapatilla, y realmente pues fue una revolución, yo siempre lo digo, al nivel de lo que pasó con Vaporfly. Ajá. O sea, que una zapatilla que no tenía media suela, ponerle una media suela de EVA, fue eso un cambio brutal en el movimiento del running y permitió que mucha gente se animase a correr porque tenían zapatillas muy, muy cómodas. Ajá. O sea, que fue un cambio importante. La amortiguación de la zapatilla. Sé que tenemos un montón de puntos, pero a ver, que no tenemos mucho tiempo, sí. Pero ya que has dicho esto, fue una revolución tanto como el tema de la placa de fibra de carbono, como dices tú, como las Vaporfly, pero desde el punto de vista de rendimiento deportivo, el hecho de tener una amortiguación suponía algún avance, algún beneficio. Efectivamente, pues porque imaginaos correr con zapatos o zapatillas de cuero sin amortiguación, que les ponían una especie de corcho o más cuero a la zapatilla para protegerse del asfalto. El tener una espuma suave les permitía correr muchos más kilómetros para entrenar, primero, mejor, y segundo, para que el día del maratón llegasen más enteros a meta, pues porque si todos llegamos mal con buenas zapatillas, yo me supongo que correr con un zapato un maratón pues no tenía que ser lo más agradable. No, para nada. Bueno, buenito. Bien, vamos a ir avanzando. Venga, el segundo, pues se perdió el cuero en las zapatillas y apareció el nylon. El nylon consiguió que los modelos fueran mucho más transpirables, también se adaptaba mejor a la forma del pie y ya podían fabricar un poco más en masa, digamos. Ya no tenía que ser casi a nivel tan artesanal de zapatero y casi personales. Y una cosa que tiene buena el nylon es que transpiraba mucho más, además de ser más ligero, y que repelía bastante el agua, porque claro, un corredor cuando corre con una zapatilla de cuero absorbía muy bien el agua, esa zapatilla, así que también eso era un problema. Así que el nylon también fue una buena revolución en cuanto a transpiración y durabilidad. Perfecto. Más avances. Pues por ejemplo, la suela, que también tenían una suela muy normalitas todas las zapatillas. Prácticamente hasta estos finales de los 60 era todo suela y media suela, casi lo mismo. Y en el 72, pues un entrenador americano, Bill Bowerman, que fue cofundador de Nike, se inventó la suela de gofre. Sí, porque la sacaba, ¿no? Del molde de los gofres. Con la tracción de sus atletas para que rindieran más. Claro, también necesitaba una zapatilla que traccionase fuera de la pista. Así que, pues un día viéndola desayunando con otro de los que fue uno de los grandes creadores de Nike, pues vieron que si le echaban goma a esa plancha de waffle y luego le daban la vuelta, pues salían unos taquitos. Y esos taquitos pues son los que estamos también tan acostumbrados a llevar ahora en las zapatillas en las suelas de correr. Qué interesante, ¿no? Bowerman que usó como uno de sus conejillos de indias, ¿no? Como uno de los atletas que probaba sus zapatillas y que fue uno de sus protegidos al gran Steve Prefontaine, ¿no? Exactamente. Eso es, ¿no? Qué interesante también. Y esos primeros años 70, pues también pasó otra cosa bastante interesante que de la mano de Karoo, que son los inventores de la cámara de aire. A pesar de que luego Nike, unos años después, muy poquito después, también lo incluyó en sus zapatillas, los primeros que comercializaron las zapatillas con cámara de aire fue Karoo. Es verdad. Que tenía una capsulita redonda en el talón. Sí, sí. Pero la diferencia entre ambas cámaras es que Karoo, la cámara era, digamos, hueca, con lo cual tú la aplastabas, pero la de Nike tenía presión. Y dependiendo de la zona de la zapatilla y cómo evolucionó luego esa cámara de aire, tenía diferentes presiones. Así que, pues bueno, los creadores fueron Karoo en 1970 y en el 72-74 ya Nike sacó su cámara de aire, pero con presión. Así que muy diferentes. Muy interesante. Oye, ¿eso de la cámara de aire venía del baloncesto o luego se aplicó al baloncesto, en el caso de Nike? No, en el running y luego se aplicó al baloncesto. Ah, vale, qué curioso. Sí, de hecho las primeras cámaras de aire de Nike las pegaban a la plantilla. Que muchas se destrozaban las plantillas y quedaba solo la cámara de aire. No iba dentro de la mediasuela como pasó después o como hacía Karoo. Ellos las pegaban a las plantillas. Pensaban que la comodidad tenía que ir más cerca y la amortiguación tenía que ir más cerca del pie. Bueno, otra curiosidad más que no conocía. Me gustaría destacar sobre todo que cuando no había zapatillas de running, lo que sí que había era zapatillas de maratón. Y los que primero hicieron, pues por supuesto, fue Karoo y Asics, que en aquel momento se llamaba Tiger, que ya primeros de los años 50 tenían una línea que se llamaba Marup, pero que en realidad es Marap, que es Marathon Up.
y era una línea de zapatillas solo para correr maratón, que eso luego pasó a llamarse la Sorty en 1981, que llegó a ser la zapatilla más ligera de la historia, que apenas se ha batido ese récord, porque la Sorty llegó a pesar 100 gramos. ¡Wow! Solo 100 gramos. Esa era de Asics, dices. Sí, sí. De lo que antes era Sorty, la Tiger, la Onitsuka Tiger. Sí, la línea Sorty también estuvo muchos años como la zapatilla de maratón de Asics. Y me pareció bastante reseñable que una zapatilla en los años 80 pesase solo 100 gramos. Pero una zapatilla de 100 gramos que tuviera prestaciones suficientes para un maratón. Exactamente, con media suela, con amortiguación, con un buen upper, todo correcto. ¡Wow! Wow, ¿cómo lo conseguían? ¿Cómo lo conseguían? Eso, sí. Algunas zapatillas modernas de clavos de los atletas ya pesan menos de 100 gramos, pero es muy, muy, muy difícil. Hombre, seguro que si se ponen lo hacen, ¿no? Pero curioso. Pero me parece un dato interesante. Sí. En cuanto al resto de amortiguaciones, pues ¿qué pasó? Pues la mediasuela seguía funcionando el EVA, ya en los 80 ya se moldeaba cada vez más. Y apareció el gel, además del aire. El gel, por supuesto que como casi todos los corredores saben, de la mano de Asics o Tiger en ese momento, y apareció en 1986. ¡Qué pronto! Ese mismo año, Karue decidió dejar el aire y pasar a una nueva tecnología que se llamaba Fulcrum. ¡Wow! Y esta tecnología Fulcrum es nada más y nada menos que una curvatura en el centro de la zapatilla que hacía que el pie cayese de talón y balancease hacia adelante. Algo que estará también muy de moda en zapatillas como Hoka, como Skechers, incluso las propias de maratón que las están haciendo muy curvadas. Sí. Y Karue ya en 1986 inventó esta curvatura para que la transición fuera más suave y realmente amortiguases tú con el movimiento del pie y la forma de la zapatilla. Ah, qué interesante. Sí, lo tengo en la cabeza. Estaba Karue a la cabeza, sí. Ah, qué bueno. Más avances. Pues el de New Balance a finales de los 70, en su zapatilla 320, realizó algo que también ahora nos puede parecer bastante obvio, que es hacer diferentes anchos y diferentes formas de agarrar el empeine en las zapatillas. Todas venían con una forma muy similar, los cordones iban casi hasta adelante y New Balance sacó un modelo 320 que agarraba en diferentes formas del antepié según fueran el ancho de cada pie. Y además a esa zapatilla la puso mucho más media suela, con lo cual se convirtió en una zapatilla también mucho más amortiguada, digamos que como las gruesas casi que estamos consiguiendo ahora, y consiguieron con esa zapatilla pues ganar un maratón de Nueva York y un maratón de Boston. Pero tengo una pregunta, no sé si te estoy entendiendo bien en lo que dices. ¿Hacían zapatillas igual que hay zapatillas de diferentes tallas, es decir, de diferente tamaño dependiendo del tamaño de tu pie? ¿También había zapatillas con modelos diferentes o con formas diferentes dependiendo de cómo es la forma de tu pie o no? Exactamente. Para ¿con normas diferentes? Sí. Había, por ejemplo, el modelo más ancho de la 320 solo tenía tres cordones en la parte superior del empeine para que la anchura del antepié tuviese libertad. Vale. Y los que tenían los pies más estrechos pues llegaban a lo mejor hasta 7 ojales para que bajaban hasta abajo. ¿Y cuando comprabas la zapatilla, que era dame un 42 con 7 ojales o con 3 ojales? Exactamente, supongo que sería por anchos, sería dame un 42 de gran ancho o medio ancho o estrecha. Wow, algo bueno. así se vendería la zapatilla, sí. Qué interesante también, de hecho, sí. De hecho se anunciaban así, sí. Pero es muy interesante esto que cuentas y que ya hace muchos años que yo no lo había escuchado nunca en mi vida. Porque es verdad que en muchas ocasiones cuando nosotros vamos a comprar zapatillas nos encontramos con que ciertos modelos o ciertas marcas no nos vienen muy bien porque desde el punto de vista de amortiguación o de, no sé, de lo que sea o de nuestra forma de pisar nos pueden venir bien, pero yo siempre suelo decir, bueno, a mí estas me gustan, pero tienen una horma muy estrecha. Yo prefiero horma ancha porque tengo el pie muy ancho, ¿no? Y nunca nos planteamos, oye, y si esta empresa, si esta marca hiciera este mismo modelo con diferentes hormas, pues igual sí que habría opción, ¿no? No sé. Sí, realmente hay New Balance sigue haciendo diferentes anchos. Sí, pero quiero decir, ¿pero en el mismo modelo tienes diferentes anchos o no? Sí. Hay muy pocas marcas lo tienen, ¿eh? Por ejemplo, de vez en cuando sí que sale una Pegasus ancha y una normal, o New Balance, eso en ciertos modelos tienen un ancho especial, pero sí. Si me estás mostrando ahora mismo a mí fotografías, ¿no? De esas zapatillas, claro, pero en este caso de los años 80. La publicidad antigua de New Balance, como pues veían, o sea, enseñaban como diferentes anchos según tu tipo de pie. Qué bien. Pues también me está gustando mucho esto, ¿eh? A ver, así que quiero que me cuentes más. Bueno, pues ya acabando los 80, que ya hemos dicho que apareció el gel,
apareció el Fulcrum, el aire de Nike pues se hizo grande, se hizo Max y se puso a la vista. Pues a principios de los 90 apareció una marca inglesa que ya estaba en el running y se llamaba Reebok, y le puso a las zapatillas en el centro una placa de grafito, que no era todavía carbono, el grafito es precursor del carbono. Bueno, el carbono es uno de los elementos básicos de la naturaleza, pero en este caso era solo grafito. Y lo que hicieron es vaciar la parte del centro, poner esa parte de grafito que aligeraba mucho la zapatilla y que intentase actuar un poco también de impulsor. No tenía mucho este efecto, pero sí que era una zapatilla que no torsionaba y que, por supuesto, quitaba mucho peso al modelo, y también podían poner una mediasuela bastante gruesa. Yo me acuerdo que tuve las Graphite Light, que eran de las más gruesas que tuve yo en esa época hasta el momento. Y esto apareció en 1993, que también, si se acordará todo el mundo, los aficionados al básquet, sacaron el Pump. Ahí va. Que era un sistema que pretendía quitar los cordones de las zapatillas y a base de inflarlo, que tú te lo pudieses inflar como quisieras, para que toda la estructura que tenía con colchón, digamos, se acoplase como tú necesites a base de inflar, y luego solo con un clic se desinflaba. El Pump de Reebok. ¿Verdad? El Pump. Y sobre las que hablabas para el atletismo de Reebok, era en aquella época, bueno, estamos hablando de ese año, entonces esas zapatillas las calzaría Martín, ¿no? Martín, sí, exactamente. Yo me acuerdo perfectamente cuando iba a entrenar a Segovia, que llevaba las Graphite Light y unas Pump, y luego las Inferno, con las que él corría maratón, no tenían grafito, pero sí que era una estructura muy, muy parecida a la Graphite Light, que además tenían como una cámara de aire de celdas en el talón. No era exactamente la misma cámara que te usaba Nike ni Carhu, pero era una cámara de celdas que, según pisabas en una o en otra, se aplastaba cada parte que tú ibas moviendo el pie. Qué bueno, qué bueno. El Reebok estaba también muy ahí en la vanguardia, ¿no? La vanguardia de la tecnología totalmente. Y de los avances en las zapatillas para correr. Me está resultando muy interesante. Yo creo que sigues avanzando. Es que ha habido una historia muy interesante en el mundo de las zapatillas. Sí. Yo creo que estaba diciendo, hombre, hicimos un repaso, me acuerdo, de las zapatillas de competición, ¿no? En uno de los podcasts. Ganadores de maratón. Sí, y me acuerdo que empezamos desde Jesse Owens, recuerdo. Y ese audio, digamos, el audio suelto, ¿no? De ese podcast, ¿no? De esa parte que subimos a los canales del podcast de Corredor en las diferentes plataformas, ese audio es el audio más escuchado hasta el momento de Corredor, del podcast de Corredor en toda su historia, que llevamos 1 año y pico, ¿no? 1 año y medio aproximadamente. Pues el audio más escuchado es ese audio en el que tú y yo charlábamos sobre eso. O sea que yo creo que este también va a tener mucho... es interesante, sobre todo los que tenemos ya canas o estudiamos la GB, como se suele decir. Sí. Pues es que hemos usado muchas zapatillas de estas, entonces es de, ¡ay, sí es verdad! Sí, esta zapatilla. Sí. O de muchas cosas que no sabíamos, efectivamente. Claro. Es interesante. Venga, ¿qué más avances tienes por ahí? A ver si nos recordamos algunas cosas. Un poquito más tarde, a mediados de los 90, apareció el Zoom, que es un aire evolucionado de Nike, en el que le metían unas fibras de nylon entre la capa de arriba y la capa de abajo, para que la superficie fuera completamente plana, fuera mucho más estable y al pisarlo tuviera más presión y fuera más reactivo. Esta cámara Zoom, que salió en 1995, es la que vemos, por ejemplo, ahora en las Alpha Fly en la parte delantera. Claro, porque el Zoom, el sobrenombre Zoom sigue usando los Nike. Exactamente, es el mismo. Zoom se creó para que fuera una piececita mucho más fina y se pudiera meter en las zapatillas de competición, tanto en los clavos como en las botas de fútbol, buscando una amortiguación, pero que fuera muy reactiva y muy estable, porque ya sabes que una bolsa de aire, pues en ciertos momentos, en ciertas zapatillas, pues puede ser inestable. Entonces querían que fuera una cámara plana y consiguieron eso poniendo unas fibras de nylon dentro, que se ven perfectamente, por ejemplo, en las Alpha Fly o en las Victory de clavos. Y eso, pues ahora ha vuelto a estar de moda porque realmente, como era su mejor amortiguación y la más reactiva, pues bueno, lo contamos al final, pero que el Zoom salió en 1995, el Zoom de Nike. Perfecto. Año 95, creo que vamos a seguir avanzando entonces. 2 añitos más tarde aparece otra tecnología de la marca japonesa Mizuno, que es el Wave. El Wave también es una placa de Pebax, un plástico, que pretendía que hiciera una función parecida a la de las placas de fibra de carbono ahora. Que esa ondulación tú la aplastes y el pie vaya más fácil hacia la parte delantera. Por una parte, cuando caes al suelo se aplasta y amortigua más, y la segunda parte, cuando tú le vas levantando el pie, que se recupere esa forma y se vaya hacia adelante, que es un poco pues lo que todo el mundo conoce que
que son las placas ahora. Cycle Wave de 1997, bastante reciente ya. El efecto catapulta, ¿no? Sí. Los años 90 fueron quizá uno de los momentos con menos innovaciones y donde más se cargaron las zapatillas de cosas. O sea, tenían que parecer que tenían mucho. Y yo creo que fue un momento de zapatillas bastante malas, bastante pesadas. Se utilizaba poliuretano en las mediasuelas, se ponían muchas piezas, muchos contrafuertes cosidos en el upper. Y bueno, eran zapatillas como más espectaculares, pero con menos historia, la verdad. Y afortunadamente el cambio de milenio nos trajo un poco el minimalismo y se limpió bastante las zapatillas, se empezaron a hacer con menos cosas, más eficientes, con drop diferentes. Y además encima para la ecología pues mucho mejor, porque al utilizar menos piezas de fabricación, aprender a pegar los materiales sin pegamentos y cosidos, pues se minimizaba mucho la zapatilla y también el proceso de fabricación, que está siendo cada vez más ecológico. Por otra parte, más rentable para las empresas, pero para el medio ambiente también está resultando mejor. Y digamos que no pasó nada hasta el 2001 que intentó Adidas utilizar la placa de fibra de carbono en sus zapatillas para correr. El problema en aquel momento es que las zapatillas de correr de maratón, como eran muy finas, pues la placa que le pusieron a la zapatilla apenas tenía curvatura y el beneficio que podía tener el impulso tenía mucho más desgaste en los dedos de los pies y por tanto en los tibiales y en los flexores de los dedos. Así que vieron que el beneficio y el perjuicio era casi el mismo, así que como que se quedaba empate y no pasaba nada. Así que la primera placa de fibra de carbono de Adidas se desestimó. Esto pasó en 2001. Después Adidas, en el 2013, movió el árbol realmente, y yo creo que es la que empezó la guerra de las espumas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, que fue la gran revolución del siglo XXI. La gran revolución del siglo XXI, la fiesta de la espuma. En 2013 apareció el Boost. Sí. Algo que cambió la amortiguación de las zapatillas y afortunadamente hizo reaccionar a todo el mundo. Y tenemos zapatillas mucho más amortiguadas, con una ligereza espectacular. Y es el que ha impulsado pues todas las espumas que tenemos ahora hechas de Pebax, de bolitas, con nuevos materiales, porque ya las farmacéuticas entraron a este negocio que era muy rentable porque se vendían millones y millones de zapatillas en ese momento. El Boost lo fabricaba la marca alemana BASF y lo sacaron de un material que utilizaban para los coches en los salpicaderos, un material blandito que también aseguraba un poco la protección frente a impactos. La marca química. Yo tengo una curiosidad, una pregunta con respecto a esto. Estás diciendo, en este caso, BASF, yo me acuerdo de aquel momento cuando se presentó y toda la revolución que supuso y toda la información que se dio. Lo que hacían era una empresa de ropa deportiva, que evidentemente también ha invertido muchísimo en tecnología a lo largo de las últimas décadas. Se asociaba con una empresa química que desarrolla ciertos productos, ¿no? No sé si eso a lo largo de la historia ha pasado en muchas ocasiones, o son las propias compañías las que tienen sus laboratorios y son ellas las que contratan a los ingenieros, a los químicos, a quien sea, para poder elaborar esos productos. Claro, muchas veces no lo cuentan, pero bueno, supongo yo que el EVA, el etilvinilacetato, pues sería una empresa química que lo utilizaba en ese momento para lo que fuera, las planchas esas blanditas. Y en otros casos ha venido, por ejemplo, de la juguetería. El Pebax se utilizaba mucho en juguetes. El Zoom X que utiliza la Vaporfly, sé que lo encontraron en una empresa aeroespacial en Londres, que ese material lo utilizaba para recubrir elementos sensibles. Cuando lanzaban un satélite necesitaban pues un material hiperligero que tuviera una capacidad de expansión muy rápida y protegiera lo que tuviera que proteger. Y ese Zoom X lo siguen fabricando, de hecho, en Londres, y por eso no está muy comercializado en todos los modelos de Nike. Wow, ¿cuánto estoy aprendiendo? Y siempre lo han encarecido más, claro. Estoy aprendiendo muchísimo y estoy descubriendo cosas muy, 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 muy chulas. ¿Te quedan algunas? Sí, que ya nos hemos ido al año 2017, Venga. Que es cuando apareció este Zoom X, las famosas Vaporfly, con gran grosor, y otra vez la placa de fibra de carbono, pero esta vez curvada. La diferencia es que por eso las zapatillas de maratón ahora son tan gruesas, a diferencia de lo que eran antes, que eran muy finas. Al ser tan grueso, puedes curvar la parte delantera y la mitad. Que esa curvatura lo que consigue es que tú la aplastas y más el material de la mediasuela consigue impulsar más, y además el despegue, la curvatura del antepié, te hace que desgastes menos en la flexibilidad de los dedos y también en los flexores. Así que ahorras energía en los gemelos, en los sóleos, en los tendones, corres más eficientemente, gastando un poco menos, y ahí la zapatilla te impulsa más. Con lo cual tiene dos beneficios: ahorrar energía y que
cada paso es un poco más amplio que lo que harías con una zapatilla normal. Uh-huh. Ese ha sido el gran cambio y el más polémico de los últimos años, sin duda. Porque no sé si antes alguna de estas innovaciones que también suponían un cambio en el rendimiento, un cambio en la forma de correr, supusieron tanta polémica como la de las zapatillas que algunos llaman mágicas, ¿no? O estratosféricas o estelares o interplanetarias, no sé qué nombres usan ya algunos, ¿no? Para desprestigiar a estas nuevas zapatillas con fibra de carbono. Esto ha generado mucha polémica. Entonces se generaban polémicas cuando había estos cambios tan radicales que quizás pudieran cambiar la forma de correr, incluso el rendimiento de los atletas. Claro, yo por todo lo que he leído, yo entiendo que a finales de los 60, principios de los 70, cuando nacieron las zapatillas modernas, porque claro, antes, cuando hemos hablado de 1970 con la Trackstar de New Balance, pues esa zapatilla se quedó muchos años. Entonces no iba todo tan rápido como ahora, ni la comunicación era como ahora, ni llegaba tan rápido que existía esa zapatilla para correr al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, imagínate, la Trackstar en 1960, ¿cuándo llegaría a España? Ni se sabe. Estoy pensando que tampoco había redes sociales y por tanto no era tan fácil hablar y criticar. Pero yo creo que la aparición de la zapatilla moderna a finales de los 60, principios de los 70, fue un cambio tan revolucionario como ha pasado en 2017 con las zapatillas nuevas de maratón. Yo creo que han sido los dos grandes hitos de las zapatillas del running. Nos quedan un par de minutos para no irnos de tiempo con lo que teníamos previsto. ¿Qué más tienes que contar? No sé si de zapatillas es otra cosa o si queda algo de zapatillas también. Venga. Pues nada, mira, un par de tecnologías que también nos parecen ya muy normales porque nos hemos acostumbrado a ellas en muy poquitos años. En 2006 Nike lanzó un producto que se llamaba Nike Plus, que era metías un sensor de una zapatilla en una de sus zapatillas y se conectaba vía Bluetooth con un iPod Nano. Bueno. Entonces te iba cantando en los cascos la distancia que hacías, la velocidad y a la vez escuchabas música, algo que para ahora todo el mundo es tan normal ir corriendo con música que antes no lo era. En 2001... Era como un podómetro un poco diferente, un poco más avanzado, ¿no? Claro, después del podómetro pues llegaron los GPS avanzados que ya estaban en montaña, en navegación marítima. Y en 2001 pues Polar sacó un pod para poner en los cordones que ya iba midiendo un poco el GPS y lo podías ver. Y en 2003 apareció el primer Forerunner de Garmin, ya para llevar en la muñeca. 2003. Era una buena pantalla, muy buena pantalla, que ocupaba gran parte de la muñeca. El reloj era muy grande, pero bueno, ya fue el primer paso para sacar los GPS. Y Polar pues es una marca que se creó también en los 70 y su primer pulsómetro para poder llevar encima del cuerpo y medir las pulsaciones del corazón fue en 1983. Lo crearon también los finlandeses para sus esquiadores, para medirles el pulso mientras entrenaban y bueno, pues lo evolucionaron tanto que consiguieron llegar al mundo del running y a principios de los 90 ya muchos que corríamos, hacíamos atletismo, pues conseguimos un Polar para medir nuestras pulsaciones. Y luego Polar, al igual que otras grandes compañías especializadas en tecnología para este tipo de productos, lo que ha hecho ha sido aplicar, bueno, lo han juntado todo, ¿no? El pulsómetro con el GPS, con otras muchas cosas y lo tenemos todo en una muñeca y además no hace falta ni llevar banda en el pecho para que nos pille el pulso, todo lo demás, ¿no? Exactamente, ahora mismo si lo piensas bien, pues ya hay dispositivos en los que tienes tu pulsómetro, tu GPS y tu música que puedes escuchar con los auriculares Bluetooth. Y además puedes también ir contestando llamadas sobre la marcha desde el teléfono. Para colmo. Desde el reloj, quiero decir. Todo eso lo tenemos ahora mismo en una muñeca. Oye, qué interesante. ¿Hay algo más que nos hemos dejado? Tenemos un minuto. Pues seguro que nos hemos dejado algo. Vale. Sí. Bueno, contaremos más cosas más adelante si hace falta y si no en los artículos históricos que sacamos en la revista, pues está todo más amplio. Ya es lo que te iba a decir porque en septiembre, ¿no? Ahora, en septiembre de 2021 tenemos un artículo extenso sobre esto, publicado y escrito, por supuesto, por Javi Moro, de la revista Corredor, así que nadie se lo pierda en los kioscos. Javi, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Corredor. Dícese del hombre o mujer que ama correr. Y llegamos al momento del trail, bueno, del entrenamiento de trail, y en esta ocasión, en este especial de agosto, tampoco podía faltar Juan Carlos Granado y su invitado, que ya nos presenta. Último capítulo de esta temporada en Train Trail.
Concluimos en esta primera singladura del podcast dedicado al entrenamiento de trail, en el que entrevistamos a los mejores representantes del panorama nacional que nos aportan parte de su conocimiento y experiencia para generar esa cultura de conocimiento en el entrenamiento, que es lo que estamos buscando y que tanto abogamos en este espacio. Vamos a buscar estas sinergias de las que hemos hablado todo el año y que nos apasiona tanto en este mundo del entrenamiento y así construir un mayor bagaje de conocimiento. Hoy nos despedimos con uno que es de los mejores entrenadores que podemos conocer en este panorama, uno de los más implicados en divulgar su conocimiento y además con una preparación difícil de equiparar. Hablamos de Arkadi Margarit. Bienvenido a Train Trail, Arkadi. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues nada, vamos a empezar directamente. Aquí hemos entrevistado a tu compañero Borja Rubio, con el que colaboras habitualmente en algunas cosillas, al igual que con Nacho Martínez. Y aunque no eres un entrenador demasiado conocido en el mundo del atletismo, en ambientes atléticos, sí es mucho más reconocido tu trabajo en el mundo de los deportes outdoor y también en el trail, por supuesto. Nada, simplemente aprovechar para presentarte un poco como entrenador, tu experiencia y tu mochila que llevas encima. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por contar conmigo y un placer estar aquí. Y bueno, pues más o menos contarte que llevo unos 10 años desde que acabé la licenciatura de actividad de deporte, allá por el 2011, y bueno, pues a partir de ahí empecé a entrenar a deportistas de resistencia en general y sobre todo a corredores, y poco a poco pues bueno, me he ido especializando un poco en entrenamiento en trail running. Y sobre todo pues lo hago a nivel digamos a distancia o de manera más online. Uh-huh. Sí, es una de las fórmulas que se está imponiendo últimamente pues por diversas circunstancias, que luego aprovechar igual te hago una pregunta al respecto para ver cuál es tu opinión. Bueno, pues además del trail, imagino que también has tocado pues ruta, eso sí, estoy seguro que has tocado la ruta en tus corredores, e incluso me imagino que también algo de pista, eso también tengo más dudas. ¿Qué sensaciones y diferencias principales observas a la hora de planificar cuando te enfrentas a cada una de estas modalidades? Bueno, pues es cierto que pista he tocado muy poquito, sobre todo pues a nivel de ruta, distancias de fondo hasta maratón y demás. Y bueno, pues sí que te diría que al final el trail running es de resistencia y en los últimos años es verdad que nos hemos nutrido mucho pues porque lamentablemente ha habido poca investigación, digamos, en el trail, digamos hasta pues unos 10 años más o menos. Y al final es un deporte de resistencia como tal y hay muchísimas similitudes, más similitudes que diferencia, aunque es cierto que bueno, sobre todo en trail running, ahí la diferencia sería la orografía especialmente. Luego también estaría incluso la climatología, que suele afectar un poquito más, el hecho de que algunas carreras sean en altitud, por ejemplo, pero sobre todo, digamos, la mecánica de carrera, de subir, bajar e incluso llanear también. Entonces, como es un deporte completamente específico, tenemos que entrenarlo de una manera específica y totalmente diferente a lo que se entrenaría en, por ejemplo, cualquier prueba de ruta o de fondo. Pero sí que encuentras algún tipo de similitud, es decir, que puedas aprovechar entrenamientos que podrían valer perfectamente para las dos modalidades. Sí, por supuesto. De hecho, se ha visto que hay mucha transferencia, especialmente en pendientes que eso no son pronunciadas. Hace muy poquito se ha publicado un estudio muy, muy interesante en el que se veía que, por ejemplo, la economía de carrera en pendiente 10%, menos 10% y llano estaba muy fuertemente relacionada. Y sí que es cierto que luego cuando tocas pendientes mucho más pronunciadas, del 20%, incluso un poquito más, pues ahí ya habría menos similitudes. Pero en pendientes un poquito más suaves, digamos, hay mucha similitud y por el propio gesto, por la musculatura implicada, incluso a nivel energético también. Sí, eso es una de las razones por las cuales los corredores de asfalto, cuando empiezan una carrera de montaña, si no es muy técnica la parte inicial, siempre suelen estar en primeros puestos, luego ya la cosa va cambiando. Pero bueno, sí que se ve una transferencia bastante positiva en estos primeros momentos de carrera. Vamos, por lo menos eso lo he averiguado. Lo estudié yo como atleta de asfalto y de pista y luego poco a poco lo he ido viendo con los demás, sí. Exacto, pues a nivel científico más o menos pues lo mismo, sí. Bueno, aunque te caracterizas mucho más por tu trabajo de resistencia, como nos estaba hablando de que es tu especialidad, también tienes un apartado muy interesante al que luego volveremos, que es la estimación de potencia. Sin embargo, en cuanto al trabajo de fuerza, no conozco muy bien tu filosofía en este apartado, no he leído mucho, no he tenido oportunidad de leer mucho sobre ello. Explícanos un poco cómo trabaja la fuerza y cómo las secuencias en los corredores de montaña y, bueno, expláyate un poco, deleítanos un poco en este apartado. Vale, pues ahí digamos que lo trabajaría casi como incluso en carrera más de ruta. Sí que habría un par de puntualizaciones, pero bueno, sí que el periodo base o pretemporada sería más buscando un acondicionamiento muscular para luego intentar trabajar lo que es la fuerza máxima, tanto a nivel concéntrico y en trail ahí sí que introduciríamos también
el trabajo de fuerza máxima a nivel excéntrico. Digamos que, y a partir de ahí también en pretemporada pues le daríamos un poquito más de importancia al tema de preventivos, compensatorios, core y demás. Y luego, pues a medida que iría avanzando un poco la temporada, en el periodo específico, pues iríamos poniendo entrenamiento de fuerza explosiva, pliometría, y lo que también me gusta introducir bastante son cuestas muy cortitas de 8 o 10 segundos para digamos, el trabajo más de fuerza más a nivel neural. Y sí que también, pues, eso, intentar transmitir al deportista que el entrenamiento de fuerza, pues, no nos tiene que, digamos, fastidiar el entrenamiento de resistencia, ¿no? Cuando un deportista, y sobre todo cuando se trabaja a distancia, se pierde un entrenamiento o le condiciona el entrenamiento el hecho de trabajar la fuerza, pues de ahí, digamos, que estamos fastidiando el trabajo principal, que es la resistencia, ¿no? Entonces, que ellos también sean conscientes de que no tienen que tener agujetas o que el entrenamiento de fuerza no les tiene que condicionar los días posteriores. Aquí podemos entrar en un debate muy interesante, pero no es el objetivo de este programa, sino sí que podríamos ahora hablar un poquito en detalle de esto. Bueno, sí que voy a aprovechar una cuña que me has abierto 2 veces ya, que es el trabajo online. Yo sé que es una forma de trabajar que todos hemos practicado de alguna manera, con sus pros y sus contras. En el trabajo de fuerza está clarísimo que es un inconveniente, que no puedes trabajar de la forma que te gustaría seguramente como entrenador completamente, porque te dejas muchas cosas en el tintero y no quieres arriesgar y te vas a quedar siempre con un poco algo de seguridad en la manga para no hacerte daño a los aletas. Sin embargo, en el entrenamiento de resistencia, yo una cosa de las que últimamente estoy reflexionando es la diferencia que existe entre los corredores, digamos, de pista sobre todo, asfalto un poco también, y los de trail, en el cual la presencialidad del entrenador es muy complicado de manejar porque, claro, son rodajes mucho más largos, digamos, entrenamientos mucho más largos por la montaña, los cuales es muy difícil seguir, aunque, bueno, con el tema de los drones y tal se podía empezar un poco a trabajar. Yo creo que ahí el entrenador gana mucho en datos, porque ahora mismo datos tenemos muchos, hay que saber manejarlos, pero pierde en esa sensibilidad, ese ojo clínico del entrenador cuando ve todos los días a su corredor cómo va progresando, cómo va desplazando, cómo modifica sus patrones de movimiento. No sé qué opinas tú al respecto. A ver, yo creo que combinar entrenamiento online con entrenamiento presencial, o sea, digamos que en algunos entrenamientos clave poder estar con el corredor es la situación ideal, ¿no? Es cierto que hay veces, pues, por el propio corredor que vive lejos de ti o de otros rincones de España y demás, que es muy, muy complicado. La situación ideal sería trabajar, por ejemplo, en la fuerza con él, ir a algunos entrenamientos claves con él o con ella, pero es cierto que no existe ya. Y sí que es cierto que aunque no, digamos, esa parte más presencial se pueda perder en algún sentido, ahora mismo tenemos muchas herramientas para tener un feedback bastante asiduo del corredor, sea porque rellena una serie de cuestionarios por la mañana, sea por el WhatsApp, sea por teléfono. Entonces, es cierto que se pierde esa parte, digamos, más personal, pero también se puede subsanar de alguna manera, aunque lo ideal sería, pues bueno, de combinar ambas, bajo mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo. Pero vamos, sí que es una cosa que yo creo que poco a poco deberían, sobre todo los entrenadores que se dedican más a corredores de alto nivel, donde los ganancias marginales ya sabemos que son súper importantes. Bueno, vamos a los datos, que ya que también has tocado el tema de los datos, en cuanto a los estimadores de potencia, en el cual eres un referente nacional, pues bueno, me imagino que con esta herramienta vas a sacar muchísimos datos y hay que intentar optimizar todos esos datos, valga redundancia, para ver cuáles son los que no son válidos y son los que más utilizas tú, que tú tienes mucha más experiencia y nos puedes ilustrar sobre ello. Me imagino que no te limitas a decir, oye, pues trabaja en 250 vatios o en 400 vatios. Me imagino que utilizas un poco más los algoritmos que puedas tú generarte a ti mismo, los que te den las aplicaciones para poder sacar verdadero rendimiento a esta herramienta. Sí, a ver, primero no creo que sea un experto, sí que es cierto que hace años ya que trabajo con esta herramienta. Y sí que es cierto que intento simplificar, ¿no?, al corredor, porque el potenciómetro en montaña tiene, incluso en carrera a pie, tiene muchas limitaciones. Entonces, sobre todo en trail, no hay que intentar simplificarlo y que el corredor pues se preocupe simplemente de entrenar. Y quizá luego es una herramienta más de análisis, de extraer datos, de generar curvas y demás, que en la propia sesión de entrenamiento. Y de hecho, pues en trail, como te decía, hay muchas limitaciones, en terreno técnico, cuesta abajo. Entonces, hay algunas sesiones que realmente que sí, que nos puede generar mucho feedback, digamos, y también al corredor, decirle que vaya entre X vatios y X vatios, pero hay otras situaciones que no sirve tanto, ¿no? Entonces, intentar, sobre todo, que el corredor entienda un poquito. Yo cuando empiezo con alguien a entrenar con potencia, siempre le doy una especie de lectura muy, muy breve
para que sepa y para que no se líe a la hora de entrenar, porque ya te digo, al principio cuando uno empieza y corre por montaña en terreno técnico, ve que no genera vatios, cuando anda los vatios son muy bajos, entonces lo primero que piensa es que el potenciómetro no sirve para nada, ¿no? Y sí que es cierto que hay una serie de limitaciones que se tienen que conocer e intentar pues simplificar para que realmente sirva para cuando tiene que servir y no sirva para cuando no realmente la limitación supere digamos la ganancia de entrenamiento. Vale, ya que has dicho que hay, pues hay corredores, hay entrenadores que entienden que esta herramienta no sirve para nada, ¿tú qué les dirías para intentar convencerles de que es bastante aprovechable y aunque tenga sus limitaciones podemos suplir esas carencias con todo el aporte de datos que nos puede ofrecer y también un poco explicando que igual en situaciones como bajadas o al andar pues pierde efectividad la herramienta? Pero vamos, de alguna manera habría que convencer a algunos entrenadores que son bastante reacios a ello. Bueno, primero que cada uno puede utilizar las herramientas que crea, pero vamos, a mí sí que me sirve muchísimo. No aparto el ritmo ni la frecuencia cardíaca. De hecho, el hecho de trabajar con potencia no implica no trabajar con otros parámetros. De hecho, es totalmente al contrario, para sacarle realmente partido. Y consejos, pues primero que se formen, porque es totalmente diferente trabajar en potencia en carrera a pie que, por ejemplo, en ciclismo. Y es todavía más diferente trabajar en potencia en carrera a pie respecto a hacerlo en trail running. Entonces, cuando uno, digamos, no entiende un poco cómo funciona el stride, que digamos que es el potenciómetro un poco referencia, pues hay veces que hay cosas que no se entienden y que no sirven. ¿Para qué serviría a nivel más práctico? Pues sobre todo para entrenamientos de alta intensidad, por ejemplo, entrenamientos en llano cuando no es técnico, intentar comparar, por ejemplo, cuántos vatios genera el deportista cuesta arriba respecto a llano, y de hecho pues hay comparativas muy gráficas que te pueden hacer ver si ese deportista, digamos, tiene un perfil más montañero o un perfil más llano, que comentábamos un poco antes. Entonces, en principio tiene que generar más vatios en subida que, por ejemplo, en llano. Luego también, pues a nivel de, digamos, de a lo largo de la temporada, pues te da muchos datos biomecánicos, el hecho de poder medir tiempo de contacto, tiempo de vuelo, algunas variables biomecánicas que están relacionadas con la economía de carrera, pues te da mucha información. Yo, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de fuerza, simplemente hacemos un test máximo de, por ejemplo, 20-30 minutos en llano, y luego tú, a lo largo de un periodo de 3 meses, tú ves que el deportista mejora en tiempo de contacto, mejora en tiempo de vuelo. Digamos que no solo es el dato de potencia en sí, que para mí es un excelente estimador del gasto energético, sino también a nivel biomecánico. Bueno, pues yo creo que con esos datos ya por lo menos ya tenemos un punto de partida. Más cosas. A ver, en cuanto a el trabajo de resistencia, ¿dónde crees que va? Bueno, más o menos como tú te considero una persona muy válida en cuanto al trabajo de larga duración. ¿Por dónde crees que va el futuro de los corredores de montaña? Es decir, ¿de dónde crees que van a salir principalmente los nuevos corredores que destacan en un futuro? ¿De las escuelas que están empezando a aparecer, afortunadamente ya como ocurrió en el triatlón? ¿De otras modalidades del atletismo muy similares, tipo campo a través, con una buena adaptación a nivel mecánico y a nivel de tiempo? ¿O vamos a seguir tirando de corredores que se adaptan de repente a otras disciplinas porque se les da bien? No sé, ¿dónde crees que vamos a tirar un poco todo? ¿Va a haber una estructuración mucho más clara de lo que es el trail running? Pues te diría que no lo sé. Yo creo que ahí lo más importante es unificar un poco, porque es cierto que ahora mismo en trail se mete todo en el mismo saco y hay corredores que hacen distancia media, distancia larga, distancia corta, verticales. Yo creo que esto tiene que tender a profesionalizarse y a intentar especializarse cada corredor, digamos, como pasa en atletismo de fondo. Cada uno se tiene que especializar en lo que mejor se le dé, y no es normal que uno haga un vertical y también haga otra distancia, por ejemplo. Y a nivel de escuelas, pues sí que lo que está claro es que lo que hay que hacer es una buena base y nutrir a los corredores que van a salir en el futuro. No sé si van a venir más por hacer un trabajo, digamos, multifactorial de mountain bike, de escalada, de algunos deportes así más de digamos, de montaña, o van a venir un poco más del cross y demás. Lo que sí que es cierto es que no sé si un deportista futuro trail runner hace falta que lance martillo a los 12 años, pero bueno, sí que es cierto que la tendencia cada vez más es a correr rápido. Entonces lo que está claro es que un corredor de montaña bueno del futuro tiene que correr rápido, y eso para mí no hay duda ahora mismo. Bueno, en ese tema yo creo que estamos bastante de acuerdo. Y bueno, también es verdad que a la gente que suele entrevistar yo en este espacio suele ser más del mundo
clásico del atletismo, excepto unos cuantos casos como puede ser el tuyo. Pero bueno, en esta estamos coincidiendo todos. O sea que me parece que tienen que ir por ahí los tiros y sobre todo un poco viendo cómo se está empezando a correr ya a nivel internacional, que cada vez estoy en principio más asustado del nivel que hay en el panorama internacional ahora mismo. Bueno, no sé si alguna cosa que creas tú que se nos ha quedado ahí que te interesaría recalcar o que crees que de tu filosofía de entrenamiento te gustaría un poco contarnos que se caracterice tu forma de entrenar o algo así. Bueno, no, simplemente pues al final lo que intento es intentar estar actualizado, ¿no? Intentar que el corredor también tenga un papel importante y bueno, pues y tampoco no vender metodologías, ¿no? Al final aquí yo creo que estarás de acuerdo que aquí nadie inventamos nada y nos nutrimos de lo que algunos publican, de otros compañeros y de las propias experiencias. Entonces, básicamente, pues un entrenamiento basado en el trabajo y en la experiencia y en las ganas de seguir aprendiendo. Bien. Y nada, para acabar, pues cuéntanos dónde te podíamos encontrar, si alguien quiere ponerse en contacto contigo para consultarte o para que le puedas entrenar, bueno, algún punto de contacto en el que tú te encuentres más fácilmente accesible. Bueno, sobre todo por la web, que es amtraining.es, y luego también por redes sociales, Facebook, tampoco suelo publicar mucho, pero bueno, también por Facebook, Instagram y demás, arcadi.margarit, y ahí está. Muy bien, pues nada, un placer haberte entrevistado, ser el protagonista del último capítulo de esta temporada. Y bueno, a ver si un día tenemos oportunidad de rebatir algunas de las cosillas que hemos hablado aquí hoy y que bueno, pues nos podamos conocer en persona también. Sí, sería un placer. Y nada, gracias a ti por la invitación y un placer. Estamos a punto de terminar, pero no puede acabar el episodio de Corredor, ni siquiera este especial de agosto, con la participación de Óscar Alonso, de 72 kilos, y su viñeta en formato sonoro que nos va a hacer reflexionar seguro sobre temas, aspectos que nos interesan a los corredores populares. Que vaya bien, nos encontramos pues nada, en septiembre, cuando regrese el podcast Corredor. Adiós. He abierto la caja donde guardo mis medallas. No es muy grande, pero allí están todas mis pequeñas máquinas del tiempo. Algunas están mejor diseñadas y me hacen viajar hasta el mismo día de la carrera. Las toco y me veo con la misma ropa, las mismas zapatillas. Miro a un lado y siento a mi amigo Joan con esa sonrisa nerviosa. Toco otra y me traslado a miles de kilómetros con mi amigo Chelu diciéndome que él se siente con fuerzas y que va a probar a batir su mejor marca. Otras medallas no me dicen tanto, se han quedado sin magia. Pero las que la conservan, las mantengo dentro de la caja. Es mi forma de hacer limpieza de recuerdos de corredor.